Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que le dejara un poco de tierra y sentado en la barca e enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se unieron. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro y al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Pablo, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. Bien, queridos hermanos y hermanas, en este último domingo, antes de comenzar el tiempo de la Cuaresma, la palabra del Señor se ha derramado en cada uno de nosotros. Y sabemos que la palabra de Dios es palabra viva. Abramos el corazón para descubrir lo que el Señor nos quiere decir. En este día, en estas tres lecturas que hemos escuchado, se trata de una vocación, de un llamado que el Señor hace. Y en el llamado, la vocación que el Señor hace, tiene unos elementos que son como constantes, ¿verdad?, de nuestras vocaciones. Y por lo tanto, esto nos sirve a nosotros también para descubrir, a ver si en nosotros también se da esta llamada, esta vocación, que es que sí, porque el Señor nos llama a todos. Entonces, descubramos también en nuestra vida cada elemento que va poniendo el Señor al escuchar su palabra. Primeramente, tenemos la vocación del profeta Isaías. Esta se repite en el templo. Después vamos a tener la vocación de Pablo. Esta se realiza en ese viaje que hacía el camino a Damasco. Y tenemos la vocación de Pedro, los discípulos, que se hacen el trabajo cotidiano que tenían en la pesca. Y es que el Señor nos llama donde estemos, en cualquier momento. Solo hace falta que se vayan dando estas características. Primero, la iniciativa siempre es de Dios. No parte de nosotros, sino siempre parte del llamado. En Isaías vemos que estaba en el templo y a través de eso que estaba contemplando, esa visión que estaba teniendo, se vio rodeado de serafines, ¿verdad? Y que esos serafines que gritaban: santo, santo, santo es el Señor, etc. Entonces, que hasta dice que temblaban las puertas al dragón de su voz. La experiencia de la fuerza, de la gracia, del poder del Señor. Y en él inmediatamente se siente su pequeñez.
De mí si estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Entonces, ante la visión que estaba teniendo el Señor, su pequeñez. Entonces, ante esta actitud, ¿verdad?, de reconocer la grandeza del Señor y la pequeñez de uno, el Señor le va a purificar. Y aquel serafín que toma aquella aspa encendida con aquellas tenazas y toca su boca, te quedas purificado de todo tu pecado. Y es entonces cuando ya queda purificado, entonces puede escuchar la voz del Señor que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y Isaías cuenta conmigo, yo voy a ir, yo me ofrezco. Aquí está. Siempre, ¿verdad? Sabemos la historia, nos vamos a contar, y problemas, necesidades hay en nuestro mundo, en nuestra sociedad. El Señor dice: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por mí? Y dice: aquí estoy, Señor. Es la experiencia, la vocación de Isaías. La de Pablo. Pablo está contando y está diciendo a aquella comunidad de los corintios, ¿verdad?, que les ha predicado el Evangelio, que lo practiquen, etc. Y les está contando la historia del Señor que nos ha liberado, nos ha purificado, a través de su pasión, de su muerte, de su resurrección, y cómo el Señor resucitado se va apareciendo, ¿verdad?, a unos, a otros, después a los 500 y al final. Entonces, aquí está presentando como la grandeza que Pablo había descubierto. Y al final se me apareció a mí como un aborto, porque yo era perseguidor de los cristianos. Entonces tenemos otra vocación, y esta sucede no en el templo, sino en el viaje, camino a Damasco. Sabemos que llevaba las cartas necesarias para meter a los cristianos en la cárcel. Y entonces tiene ese momento de encuentro con el Señor. El momento del encuentro es fundamental. Y ese momento del encuentro, donde uno se siente tan pequeño. San Pablo dice: yo como un aborto, como el último de los apóstoles, que ni me merece llamar apóstol. Pero eso sí, he trabajado, ¿verdad?, y he luchado, ¿no? Entonces, viendo la grandeza del Señor, descubriendo a quién estaba persiguiendo, cambió su vida, dio un giro de 180 grados y se convirtió en el gran apóstol de los gentiles. El Señor cuenta conmigo y lo hizo como el que mejor. Así como era el que mejor encarcelaba primeramente a los cristianos, después fue el mejor que fue anunciando la buena nueva de Jesús, el Rey. Esta ocasión. Y por último, tenemos la ocasión, Pedro, apóstoles, también será primeramente es Jesús quien se sube a su barca. Habían estado toda la noche intentando pescar, no habían pescado nada. Y se sube a la barca de Jesús. Después de que Jesús predica y declara: remar adentro, se extrañó, porque toda la noche hemos estado pescando. Ahora mucho menos vamos a pescar, si la noche es más propicia para poder pescar el día. Pero bueno, si tú lo dices, por tu palabra, vamos a echar las redes. Solo echaron las redes. La red se llenó, esa pesca milagrosa, tremenda. Tuvieron que llamar a los de la otra barca para que vinieran a acompañar y pudieran echar los peces desde que hasta se hundían la barca. Esa es la experiencia de Dios, ¿verdad? Viendo este milagro magnífico. Entonces, también la actitud de Pedro: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Al Señor no le importó. Al Señor no le importa que seamos pecadores, lo que le importa es que queramos responder y queramos esforzarnos. Y entonces, pues, es el Señor que dice: de ahora en adelante yo les voy a hacer pescadores de hombres, de personas. Y que hicieron dejarlo todo por los sirvientes. Vemos esta experiencia de 3 vocaciones. ¿Y cómo es que viviríamos la nuestra? Si estamos aquí, pues es porque yo creo que hemos descubierto la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es esa experiencia? ¿Dónde la hemos tenido? ¿Verdad? Mejor no hacemos
sentido la grandeza del Señor, el amor del Señor que está ahí con nosotros, porque la iniciativa siempre parte de Dios. ¿Sí? Que el Señor ya desde nuestro bautismo, Él nos ha elegido, hasta dónde, en qué momento, porque a lo mejor no hemos pasado parte de nuestra vida distraídos y en aquel momento pudimos sentir la presencia, la grandeza del Señor. Y estoy seguro que en ese momento es cuando nosotros hemos tenido también la sensación de nuestra pequeñez, de ser indignos, ¿verdad? De ese amor, de esa ternura, de esa fuerza del Señor. Somos dignos, somos pecadores. Y en esto seguro que se nos ha dado, porque es parte. Como Isaías, ay de mí, de labios impuros, Pablo, como un aborto soy, pero apártate de mí, que soy un pecador. Nosotros habemos tenido esta experiencia también de sentirnos pequeños, ¿verdad? Pero al Señor no le importa, ¿sí? Y el Señor quiere purificarnos, quitarnos, arrancarnos el pecado, porque es el pecado el que nos impide escuchar al Señor, es el pecado el que nos impide responder al Señor. Entonces no podremos responderle si dejamos que el pecado haga nido en nuestro corazón, no podremos responder bien. Para poder responderle al Señor y poderle escuchar bien lo que Él quiere, tenemos que liberarnos del pecado. Por eso Él nos ha puesto el sacramento de la confesión o de la reconciliación, para que el pecado no nos haga, al contrario, nos deshacemos de ese pecado. Y es entonces, con claridad, vamos a empezar a escuchar la voz del Señor, que ¿dónde nos llama? Bueno, pues a Isaías, ante aquel pueblo pecador que estaba sufriendo, y el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Ya viene la respuesta. Cuenta conmigo. Pablo, perseguidor de los cristianos, se encuentra con el Señor. ¿Por qué me persigues? Entonces Saúl también se sintió pequeño, una hora. Mas sin embargo, cuenta conmigo, porque él se enamoró del Señor y supo descubrir al Señor, supo escuchar al Señor y se convirtió ya en el caso mucho más que todos los apóstoles. Aunque no es el mismo, sino la gracia del Señor, ¿verdad? Porque Pablo era así. Entonces, y por fin hemos visto en Pedro, que también tiene la experiencia del Señor, el milagro, que hace abrir los ojos, se hace sentirse también pequeño, y entonces, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Mas el Señor le dice, tú no vas a agarrar, que vas a ser pescador de hombres. Entonces, ¿dónde hemos tenido la experiencia? Seguro que hemos sentido esa pequeñez, mas sin embargo el Señor nos ha purificado. Porque a lo mejor en nuestra vida, antes de responderle, ¿qué cosas hemos hecho, hemos dejado de hacer? ¿Verdad? Y el Señor no lo tiene en cuenta, porque Él nos ama y Él nos perdona. Y ahora vamos a escucharle, porque Él nos está llamando. Vivimos en un mundo determinado donde hay tanta maldad, tanta injusticia, tanta inseguridad. Y el Señor a lo mejor en ese momento que estamos, a lo mejor no solamente aquí en el templo, a lo mejor estamos de viaje, en camino, a lo mejor un accidente, alguna cosa que suceda, o a lo mejor estamos trabajando en el trabajo de cada día y ahí el Señor nos habla. No esperemos que nos hable aquí en el templo solamente, no nos va a hablar y que nosotros estemos en esa disponibilidad ya. Señor, cuenta conmigo, aquí estoy yo. Porque muchas veces, ante el llamado del Señor, hasta nos hemos sentido avergonzados y hemos tenido miedo, vergüenza o temor, y entonces no hemos realizado la obra del Señor. Por eso, el Señor quiere nuevamente que tengamos esa experiencia de Él, porque el llamado, la vocación no es para unos pocos, es para todos. Todos somos, tenemos el llamado, la vocación de ser seguidores de Jesús. Y entonces, el Señor nos ha enviado a todos, nos han dicho a todos, vayan por el mundo anunciando la buena nueva del reino. Anunciando el reino. Este reino que tiene que llegar a todos los rincones. ¿Y quién va a llegar a todos los rincones? Pues ustedes. Uno piensa que el sacerdote, no,
gratitud con aquellas personas que me rodean, con mis amigos, con mis enemigos. Entonces, en nuestra vida, nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras cosas, nos sintamos enviados por el Señor para seguir anunciando la buena nueva, porque esa es la misión de la iglesia, y la iglesia somos todos, y cada uno el Señor nos va a seguir pues, de diferentes formas y maneras. Hemos encontrado la nuestra, pues ojalá que también sintamos nuevamente hoy el llamado del Señor, que sintamos su grandeza, no importa que seamos indignos, Él cuenta con nosotros, solo hace falta que nosotros le respondamos. La actitud, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Pues ojalá que cada uno de nosotros tengamos esta actitud, porque nos hemos encontrado con el Señor, Él nos ama y nos quiere y nos envía. Pues que el Señor cuente con nosotros. Ya estamos en la iglesia y ahí es el encuentro, pero no olvidemos que el Señor nos ha dejado libres y por eso es cada uno de nosotros quien tiene que responder y decir, sí, aquí estoy, Señor. Que hoy, al manifestar nuestra fe, no sean palabras que decimos de memoria, sino que las hagamos vida, esas palabras que es en lo que creemos, a quien seguimos, y desde ahí sabemos responder ese llamado. Por eso juntos nos invita a ponerse de pie y manifestamos nuestra